¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente en esta 22ª transmisión de Diálogos por la Esperanza. Producidas en conjunto por la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad del Valle de Atemajac y la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Seguimos en el ejercicio de diálogo sinodal. Estas semanas, gracias a lecturas litúrgicas, así como distintos mensajes del Papa Francisco al respecto, hemos entendido que la sinodalidad es la espiritualidad de la escucha, de la participación, la misión, la comunión, el encuentro y el diálogo. Hemos invitado esta noche a 5 responsables diocesanos de educación y o cultura, con realidades muy distintas, con acciones y experiencias de servicio que surgen del soplo del Espíritu y por tanto son muy originales, distintas e iluminativas. Les hago llegar a ustedes, particularmente a nuestros invitados, a nuestros responsables, un saludo cordial del señor Enrique Díaz Díaz, responsable de esta dimensión, quien por cierto acaba de cumplir 44 años de servicio en el ministerio sacerdotal. Desde aquí, nuestro abrazo, felicitación y gratitud. Seguimos en camino pues al diálogo sinodal en preparación al sínodo 2021-2023, a la Asamblea Eclesial de América Latina que se llevará próximamente, así como el Encuentro Eclesial de México. Pedimos a nuestro productor cerrar su micro, por favor. Voy a presentar a continuación a nuestros invitados. En primer lugar, al padre Carlos Hernández. Él es el responsable de la Dimensión de Educación y Cultura de la Diócesis de Querétaro. Es licenciado en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Es licenciado en Teología por el Instituto Sede Sapiense y también la licenciatura en Filosofía con mención honorífica por la Universidad Vasco de Quiroga. Actualmente está realizando una maestría en Ciencias de la Educación con especialidad en Gestión Educativa. Ha cursado varios diplomados, entre ellos el diplomado en Música Sacra en la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, afiliada al Instituto de Música Sagrada de Roma. Hizo el curso de Síntesis Teológica en la Universidad Pontificia de México y tiene un diplomado en Actualización Filosófica por la UBAC. En su experiencia magisterial y pastoral ha sido profesor de distintas materias: patrología, latín, patrística en el Seminario Conciliar de Querétaro, patrología, latín, griego y metodología de la investigación en la UNIVA, latín, griego y filología española en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido auxiliar del secretario general del Sínodo para los Obispos en Roma sobre la Eucaristía en la vida de la Iglesia en el año 2005. Es rector de la Escuela de Música Sacra y del Conservatorio J. Guadalupe Velázquez, así como rector del Templo del Dulce Nombre de Jesús de las Teresitas en la Diócesis de Querétaro. Actualmente, ya a partir del año 2013,
es responsable de la dimensión de la pastoral educativa de la diócesis de Querétaro. Padre Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Padre Eduardo. Gracias por la invitación. Con mucho gusto estamos aquí para compartir nuestra experiencia en Querétaro. Sin duda será muy interesante. Es una experiencia muy particular, ya lo escuchará. A continuación presento al hermano Gaspar Cabrera. Es de origen zapoteco, del Istmo de Tehuantepec. Después de sus estudios básicos, cursó 4 años de formación en el Seminario Menor de Jalapa, Veracruz, y realizó 7 años de filosofía y teología en el Seminario Regional del Sureste, con la intención de ser sacerdote. Al concluir sus estudios de teología, después de un discernimiento, decidió ser misionero laico, vocación que fue apoyada por los obispos de su diócesis, desde el señor Arturo Lona hasta el actual señor obispo Crispín Ojeda Márquez, quienes le han confiado primero la responsabilidad de la pastoral de la cultura y ahora, recientemente, de la pastoral indígena en la diócesis de Tehuantepec. Con esta actividad despedimos al hermano Lobo de su valioso servicio en la pastoral de la cultura y por supuesto le deseamos pues todo éxito en la pastoral indígena. Hermano Lobo, un gusto saludarlo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Padre Eduardo, y un saludo desde aquí a Monseñor Enrique por sus 44 años de servicio. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, hermano Lobo, ya lo escucharán. He tenido la oportunidad de trabajar en varios momentos con el hermano Lobo y verdaderamente pues es un misionero activo, reflexivo, ya lo escucharán. A continuación, presento al presbítero Luis Fernando Sotelo Anaya. Es licenciado en filosofía por la UNIVA y licenciado en teología por la Universidad Pontificia de México. Fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1991. Es maestro de teología y filosofía en el Seminario de Hermosillo. Durante 10 años ha sido coordinador de la pastoral presbiteral y durante 5 años de la dimensión de educación y cultura también. Actualmente es coordinador de la pastoral profética de la Arquidiócesis de Hermosillo, encargo que ha recibido desde hace algunos meses. Buenas tardes en Hermosillo, buenas noches por acá. Padre Fernando, un gusto en que nos acompañe en este diálogo por la esperanza. Buenas tardes, Padre Eduardo. Muchas gracias por la invitación y con mucho ánimo, mucha alegría de compartir con ustedes. Gracias, Padre Fernando. Un abrazo. A continuación presento al Padre Jesús Alejandro Lara. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Diocesano de Morelia. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga también. Fue ordenado sacerdote por el eminentísimo señor Cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de Morelia. Fue vicario en distintas parroquias de la arquidiócesis. En el año 2004 fue incardinado a la diócesis de Irapuato, siendo párroco en varias parroquias de esta diócesis. Ha sido miembro del equipo de formación permanente en la diócesis. Tomó el curso de formación sacerdotal en el Instituto Sacerdos en Roma. Ha sido vicerrector y rector del Seminario Diocesano de Irapuato. Actualmente es párroco en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz de Abasolo, Guanajuato, y responsable de la pastoral educativa de la misma diócesis. Bienvenido, Padre Alejandro, un gusto saludarle. Igualmente, Padre Lalo, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están acompañando aquí desde este rinconcito del Bajío. Muchas gracias, Padre Alejandro, un gusto. Finalmente presento al Padre Alejandro Barajas Ríos.
Estudió en el Seminario Diocesano de Morelia. Tiene una licenciatura en Teología Espiritual, con especialidad en formación por la Universidad Gregoriana de Roma, así como un diplomado en praxis formativa por la Congregación para el Clero. También cuenta con una amplia experiencia pastoral en la formulación y realización de actividades diversas en el mundo de la educación, la cultura, la construcción de paz y la espiritualidad. Actualmente cursa una maestría en psicoterapia familiar y es responsable de la dimensión de educación y cultura de la Arquidiócesis de Morelia. También es párroco de Nuestra Señora de Fátima en el centro de la ciudad de Morelia. Padre Alejandro, un gusto saludarlo, bienvenido. Padre, buenas tardes y buenas tardes a todos. También un gusto acompañarlos. Muchas gracias. En el primer bloque queremos escuchar un poco el paso de la gracia en lo ya realizado. El sínodo nos hace ver con los ojos de la gracia, de la fe, no solamente nuestra realidad, sino nuestra respuesta a la realidad. Así que en este primer bloque nos vamos a enfocar un poco hacia atrás, hacia la experiencia de fe que han tenido estos responsables diocesanos con sus respectivas comunidades, los presbiterios, las comunidades escolares, los padres de familia, los agentes de la pastoral, pues distintos, educativa y de cultura. Le pedimos al padre Carlos nos comparta, lo escuchamos con atención. Adelante, padre Carlos. Muchísimas gracias, padre Eduardo. Yo lo que puedo ver aquí en la diócesis de Querétaro han sido momentos de gracia, momentos donde Dios toca la historia, porque aquí en la pastoral educativa, en la diócesis, pues hemos visto acciones concretas que han favorecido y que le han dado una configuración muy particular al equipo diocesano de la pastoral educativa. ¿Qué se ha hecho? Bueno, el primer momento de gracia que notamos fue el estudio de el estudio del libro de Educar para una Nueva Sociedad. Ese libro fue orientador y yo creo que es el ancla de la pastoral educativa. Entonces, en un primer momento lo estudiamos por decanatos, en parroquias, y lo empezamos a estudiar de una manera más atenta, un pequeño grupo interdisciplinar de los que podrían ser agentes en el futuro de la pastoral educativa. Solamente hasta que lo estudiamos, lo comentamos, lo reflexionamos, comenzamos con la elaboración de un plan de la pastoral aquí en la diócesis. O sea, primero estudiamos el libro y yo creo que ese es un ancla para la pastoral educativa. Después, ¿verdad? Otro momento de gracia muy importante fue la visita del nuncio apostólico aquí en la diócesis, en aquellas visitas relámpago que hizo a lo largo del país y sobre todo aquí de la región del Bajío. En aquella ocasión pudimos aprovechar la visita del nuncio porque se congregaron a la escucha del mensaje que traía él algunos miembros de empresas, de gobierno, algunos maestros, padres de familia, etcétera. Fue muy interesante esa visita por los frutos que surgieron. A partir de esa visita se detonó, se alentó, se abonó la USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, también la Unión Nacional de Padres de Familia, la Federación de Escuelas Particulares y también miembros del gobierno que estuvieron muy atentos al mensaje y también hay que decirlo, miembros del gobierno que se comprometieron al estudio del libro Educar para una Nueva Sociedad. Entonces, realmente la visita
pastoral del nuncio fue para nosotros abono, detonó, ¿verdad? Impulsó estos organismos que, si bien ya existían, después de la visita del nuncio, recobraron vida aquí en la diócesis, ¿verdad? También hay que decir que aquí en Querétaro se empezaron a realizar encuentros en las parroquias, encuentros de pastoral educativa y cultural por decanatos, y fruto de ello fue después un pequeño taller. Les muestro aquí una portada, vean. Este pequeño taller que se estuvo distribuyendo en las parroquias, y gracias a ese tallercito, un impulso renovado por esta pastoral. Entonces, yo pienso, Padre Eduardo, ¿verdad?, que estos han sido como momentos clave y de gracia para la pastoral educativa aquí en la diócesis. Decir en primer lugar que el libro ha sido inspirador. La visita del nuncio catapultó muchísimas iniciativas y permitió que todos estos organismos ya existentes nos pudiéramos encontrar en redes, gracias a través también de las orientaciones que hemos recibido desde la dirección y desde la secretaría. Eso todo te lo agradecemos también, Padre Eduardo. muchas gracias, Padre Carlos. Recuerdo con mucho cariño aquella intensa recorrido que hicimos por las 4 diócesis del Bajío: Celaya, Irapuato, Salamanca, Querétaro y, por supuesto, León. Hicimos 17 eventos en 4 días, 2 muy especiales en Querétaro, uno en el seminario, en su aula magna, y el otro, por supuesto, en este espacio precioso que es, si no me equivoco, pues la escuela de la cual ahora eres rector. En un patio precioso hicimos un desayuno en donde reunimos a los principales actores de la educación del Estado. Tuvimos un encuentro maravilloso. Para ser claro, fue el último encuentro de aquel histórico recorrido. Me acuerdo que ya había un cansancio, pero con mucha satisfacción de todos aquellos que estuvimos yendo y viniendo a los distintos eventos, encuentros, etcétera. Muchas gracias, Padre Carlos. Hermano Gaspar, lo escuchamos con gusto. Adelante, vamos a Tehuantepec, una región de nuestro México muy particular, el Istmo, y lo escuchamos con atención. Buenas tardes. Adelante. Listo, hermano Gaspar, ya está listo su micrófono. Se volvió a apagar. Si puede encenderlo, nos marca aquí como apagado. Parece ser que se nos congeló un poco la imagen. Vamos a esperar un poco a que se recupere su imagen. Le vamos a pedir al Padre Jesús Alejandro Lara, pues su palabra. Lo escuchamos, Padre, bienvenido. Gracias, Padre Lalo. Pues quiero compartir con ustedes lo que ha sido ahorita el caminar en esta dimensión de educación. Primero, pues agradecer siempre el apoyo que tú nos has dado. En un primer momento, un primer encuentro que tú tuviste con la diócesis fue hace ya algunos años, recuerdo, presentando este libro, ¿verdad?, Educar para una nueva sociedad. Y ahorita pues estamos retomando precisamente poder llevarlo a los distintos decanatos, pero también que sea de conocimiento de los maestros y de los padres de familia, que es una riqueza que, aunque se escribió ya hace algunos añitos, ¿verdad?, sigue siendo muy, muy actual. Recuerdo pues ese primer momento donde tú nos acompañaste, todavía siendo obispo, don José de Jesús Martínez Cepeda. Nosotros estamos en un momento histórico muy complejo. Nosotros, como diócesis de Irapuato, somos una de las diócesis a lo mejor más jóvenes. Tenemos 17 años de haber sido
de haber sido creada la diócesis de dos territorios muy grandes, la arquidiócesis de Morelia, prácticamente 7 municipios eran de la arquidiócesis, 2 municipios eran de la diócesis de León, hoy arquidiócesis de León, y así que formamos pues un territorio no muy grande. Sin embargo, pues es un territorio donde hay muchos contrastes, muchos claroscuros. Tenemos una población más o menos de 1.300.000 habitantes. Aquí tenemos el famoso corredor industrial del Bajío que comienza en Querétaro y termina en León. Aunque es una zona industrial, una zona que ha progresado, encontramos también grandes necesidades. Yo presento 3 necesidades que nos involucran también a nosotros como pastoral educativa. Primero, la migración. Es una zona, a pesar de la industria, a pesar de toda esta tecnología que está llegando, tenemos todavía un problema muy grande de migración. Guanajuato, junto con Zacatecas, creo que siguen encabezando, desgraciadamente, esta situación de personas, sobre todo varones, que dejan la escuela, dejan sus familias para buscar el famoso sueño americano. En esta zona del Bajío tenemos una presencia muy grande de migrantes, de familias incluso desintegradas porque el papá se va y a veces ya nunca regresa. Tenemos también, a pesar también de tanto progreso, un analfabetismo muy grande, muy considerable. Tenemos una gran deserción escolar. Estaba leyendo ahorita algunas encuestas. Después de que inició la pandemia, ya van a ser 2 años prácticamente, pues tenemos como muchos niños y jóvenes pues han dejado de estudiar. Yo creo que no es algo exclusivo de esta zona, me imagino que es en gran parte del país. Y algo, padres, hermanos, lo que nos ha lastimado más a esta zona del Bajío, pues es una violencia desbordada, una violencia que ya no solamente está involucrando a los hombres, como que era algo de género, ¿no? La violencia la veíamos entre varones, personas de cierta edad. Ahora nos encontramos en una situación que involucra a mujeres, a niños. Aquí, desgraciadamente, en la zona, todos los días, fosas clandestinas, cuerpos desmembrados, una situación de mucha violencia que está lastimando a todas las familias, está lastimando a toda la sociedad y también nos lastima, nos tiene que lastimar a nosotros como miembros de la iglesia. Estamos ahorita, pues de alguna manera reiniciando. Padre Lalo, tú sabes, bueno, pues a mí me cambiaron hace un año, estoy en una parroquia ahora muy bonita, a 20 minutos de la ciudad episcopal de Irapuato, y bueno, me enfermé 2 veces de COVID, entonces también eso como que trajo una complicación un poquito a los proyectos. Contigo teníamos un proyecto de la visita del senador Juan Carlos Romero Hicks, ¿recuerdas? El diputado ha estado muy metido en el campo de la educación y creo que es una gran riqueza poder compartir con él. Ojalá que pronto volvamos a retomar, ¿verdad? Con gusto. Ese encuentro que teníamos ahí pendiente. Dentro de los proyectos, bueno, pues es ahorita otra vez volver a promover el estudio de este texto de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que sigue siendo actual. En segundo lugar, en la diócesis, ahorita un poquito nos detuvimos, pero bueno, tuvimos la participación de algunos laicos, fuimos 2 sacerdotes en los talleres Espere, que es una de las propuestas precisamente de la dimensión a nivel México, ¿no? Estas escuelas de perdón y de reconciliación, fundadas por el padre Leonel Narváez en Colombia. Yo les comentaba, ante una situación de tanta violencia, creo que pues esta tiene que ser una luz, una esperanza para los distintos ambientes donde nos estamos desarrollando. Estamos ahorita tratando de consolidar un equipo precisamente que pueda trabajar estos talleres en las escuelas, con maestros,
con padres de familia, pero también poder entrar a las parroquias de la diócesis, que ha sido lastimada. Te digo, somos 9 municipios en el sur del estado de Guanajuato. No hay un municipio que digas, aquí se vive bien, aquí no hay violencia. Estamos en una situación ahorita de emergencia. Y yo creo que desde el campo de la educación nosotros podemos hacer mucho bien, poder entrar en los distintos ambientes. A mí me tocó, bueno, les comparto, como sacerdote ya me tocó ser testigo de 3 asesinatos. Me ha tocado ver morir a 3 personas asesinadas en mi presencia. Imagínate, no creo que muchos sacerdotes tengan esta experiencia. Ha sido una experiencia muy fuerte que habla del dolor, ¿verdad? Me ha tocado vivir el dolor de las familias que pierden, y yo creo que desde el campo de la educación podemos hacer mucho, mucho bien. Entonces, ahorita sobre todo, lo que estamos ahorita trabajando, pues es promover una vez más los talleres Espere, ¿verdad? Que estamos ahorita tratando de consolidar un equipo. Estamos también, de alguna manera, actualizando el directorio. Padre Lalo, padres, hermanos, ustedes saben, muchos colegios tuvieron que cerrar a causa de la pandemia. Algunos cerraron de manera temporal, pero otros han cerrado de manera definitiva. Algunos colegios aquí cerraron. Finalmente les comparto que hemos tomado la dirección de un colegio, aquí precisamente un colegio que fue fundado en 1940 por un sacerdote muy visionario. Yo creo que los de Morelia lo recordarán, bueno, habremos escuchado de él, don Ramón López Lara, hermano del que fuera obispo también de San Juan de los Lagos, don José López Lara. Una escuelita parroquial que así nació como un proyecto parroquial, un proyecto local. Este colegio ha estado en manos bajo la dirección de religiosas, y actualmente lo hemos tomado por parte de la parroquia. El padre, el doctor Diego Aurelio Barragán, es el que tiene ahorita la dirección del colegio, con un proyecto para poder desarrollar y a lo mejor empezar a abrir una red de colegios a nivel diocesano. Es un proyecto que están haciendo. El señor obispo nos autorizó, ¿verdad? Nos está apoyando don Enrique Díaz Díaz en este proyecto. Estamos comenzando, estamos a unos meses de que comenzó el ciclo escolar, y para nosotros es un signo de esperanza para la diócesis, pero también para yo les decía, este rinconcito del Bajío, ahorita tan sumido por la violencia y tanta desigualdad. Yo creo que es una experiencia que nos va a enriquecer. Muchas gracias, padre Alejandro. Así es. Irapuato es una diócesis de contrastes, lo urbano, lo rural, las grandes empresas, las grandes carencias también. Es una diócesis que sufre profundamente la inseguridad. Ustedes lo saben, ha sido catalogada como la 3ª ciudad más peligrosa del mundo. Irapuato, desgraciadamente. Pues algunas cifras que nos escandalizan. Muchas gracias, padre Alejandro, nos da gusto verlo bien. Por favor, saludos a don Enrique en su aniversario 44. Padre Fernando, lo escuchamos, adelante, vamos al norte de nuestro país, vamos a Hermosillo, a Sonora, una tierra preciosa, también llena de desafíos. Lo escuchamos. ¿Está cerrado su micro, pater? Ahí está abierto. Muchas gracias, padre. Bueno, muchas gracias. Disculpe que haya fallado. Bueno. Yo tengo 5 años que inicié el trabajo en la pastoral educativa y la cultura. Antes estaba el padre Jorge, con el que me platicó que habían tenido el curso con este libro y que quedó un cierto equipo ahí de trabajo que recogí yo cuando iniciamos el proyecto, el proceso. El proceso para nosotros era, bueno, al menos para el equipo que hicimos,
era que la escuela fuera una escuela evangelizadora. Era el punto de llegada, ¿no? Entonces, iniciamos con el proceso. Lo primero fue tratar de ir a visitar cada una de las escuelas con el señor obispo que iba llegando, don Rui Rendón. Salía don Ulises y llegando luego me nombró y me dijo, bueno, vamos a empezar aquí a trabajar en ello, a poner los capellanes para cada una de las escuelas y propiciar la catequesis, propiciar la cercanía con la diócesis y tratar de inmiscuirlos en el trabajo pastoral, particularmente después del inicio de ellos. Tomamos algunos cursos donde tratamos de hacer la cercanía con los maestros, las escuelas. No se conocían casi entre ellos y empezamos a conocernos y a distinguirnos, ¿no? A tal grado que el segundo año que llegamos dijimos, vamos a hacer la misa de iniciación de todas las escuelas católicas aquí en la catedral con don Rui y cada uno de los maestros, ¿no? Puros maestros, ¿no? Y puros maestros fueron, se llenó la catedral con todos los maestros y se quedó como una tradición el inicio y el final con los maestros, ¿no? Sí, posteriormente, por desgracia, la pandemia cerró muchas puertas, pero el Espíritu abrió otras puertas muy importantes. Primeramente, nos dio la capacidad de la solidaridad entre las escuelas para ayudarnos, primeramente para compartir experiencia de cómo la estábamos haciendo para poder seguir los ciclos escolares, ¿no? La escuela propiamente abierta, pública, con grandes rezagos, o sea, no hubo gran cosa, ¿no? Y esto nos propició pues una cercanía muy enriquecedora, ¿no? Y este año, bueno, en el mes de junio, se creó en la Asociación de Escuelas Católicas y de Inspiración Cristiana, una asociación, junto con la Asociación también de escuelas privadas. Y pues que creó un vínculo interesante y muy particular ahí en la diócesis, ¿no? Tratamos de crear en la pastoral universitaria, de construir unos ateneos de trabajo que todavía no han podido, porque ni siquiera están ahorita la Universidad de Sonora, que es la más importante, pues todavía no está de manera presencial, todavía están esperando finales de octubre, yo creo, para que más o menos puedan echar, porque por desgracia la mayoría de las escuelas, exceptuando las quedaron totalmente destruidas por el vandalismo, robaron todo, quedaron todos totalmente, no pudieron entrar a clases y bueno, eso al iniciar ahora este nuevo ciclo, iniciamos sí con una experiencia de resiliencia con los niños, tratar de darles un espacio para visorar y para encontrarle el sentido a este momento duro, difícil de la pandemia que los había amenazado con profundidad y bueno, finalmente nos trajo para nosotros una serie de dificultades, yo creo que para todos, ¿no? Y todavía no hemos podido salir al todo de ello, ¿no? Aunque haya bajado, sin embargo, nos vemos afectados. Ahí está muy afectada la situación por la pandemia, ¿no? Y sin embargo, hay la oportunidad de seguirnos formando. Yo empecé con ellos a trabajar con el equipo y luego con todos los maestros a abrir por el Zoom una clase, un tema
un tema de esperanzador, así con ellos, ¿no? Para trabajar y empezar a andar. Y pues son las cosas que me parecen a mí que hemos logrado, ¿no? Que hemos avanzado y se respira un ambiente de compañerismo y hemos dejado las rivalidades entre las escuelas que había, yo creo, ¿no? Por desgracia, la mayoría de las escuelas, la mayoría no todas, pero sí son de la parte económicamente alta, pues, ¿no? No, pero también tenemos escuelas de parroquias así muy humildes, muy sencillas, que se mantienen así, que las hemos ayudado en muchas de las cosas con otras escuelas. Oye, aquella escuela, tú ya tiraste préstame esos mesabancos para ayudarnos a aquellos que no tienen, ¿no? O ayúdame en esto, porque y pues sí, hasta que dije yo, nos vamos a sentar un día, le dije, y nos veremos, pues vamos, qué les sobra a ustedes y qué les falta a ustedes para que podamos salir adelante en esto, ¿no? Y bueno, creo yo que ha sido una situación donde hemos ido aprendiendo. Ahorita vamos a emprender los trabajos de diálogo, ya lo hicimos a nivel parroquial, a nivel decanal lo hicimos, las asambleas de diálogo. Estamos esperando la asamblea diocesana, pero antes vamos a hacer una entre los maestros, ¿no? Nuestra asamblea de diálogo, donde pongamos los temas centrales urgentes sobre la educación, ¿no? Que es lo que nos va a nosotros. Y creo que esa sería mi experiencia, ¿no? Se había habido un proceso enriquecedor. Como te decía al principio, aunque el COVID cerró muchas puertas, el espíritu abrió otras. Dio la oportunidad de crecer mucho en esas cosas. Yo recuerdo con mucho aprecio una gira que hicimos con el señor Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, precisamente por Hermosillo, donde tuvimos distintos eventos, uno muy bello en la Universidad de Sonora, otro con los religiosos y religiosas a la sombra de un campanario. Me acuerdo que fue un desayuno magnífico y por supuesto otro con el presbiterio ahí en el seminario. Posteriormente comimos la clásica carne asada con el señor obispo y el señor arzobispo de Morelia. También quiero reconocer pues el tino del señor Ruy, ¿verdad? De empezar a vincular muy fuertemente toda esta cuestión de la sinodalidad, de los diálogos sinodales, también con el ambiente educativo, involucrar, poniendo al mismo responsable de estos diálogos sinodales con la cuestión también educativa. Muchas felicidades, Padre Fernando. Si les parece bien, escuchamos con atención al hermano Gaspar, que ya regresó, ya está aquí con nosotros. Hermano Gaspar, si quiere encender su micro, me parece que tiene algunas señales de internet. Quizás se apaga un poco su cámara, aunque no sé si quería presentarnos algo. Ahí está. Ahí está. Adelante, hermano. Sí, ya se me oye. Muchas gracias. Adelante. Bueno, aquí en la diócesis de Tehuantepec, desde el aspecto de... ¿Sí? ¿Se me está oyendo? Se le escucha, aunque se le corta un poco. Si quiere apagar su video para que pueda fluir su voz. Bien. Si usted apaga su Ahora video, no escucharemos mucho más clara la voz. Lo escuchamos, adelante. Sí, bueno, ojalá que se me oiga bien. Quiero compartir con ustedes 3 aspectos de lo que se ha logrado aquí en la diócesis de Tehuantepec con nuestras culturas. Compartimos el territorio 8 culturas originarias. Quizá la más conocida por historia y por manifestaciones es la cultura zapoteca del Istmo. Pero junto con nosotros, los zapotecas del Istmo, conviven también nuestros hermanos mixtecos, chinantecos, mazatecos, icots o guaves, como se les conocía,
los hermanos Mijes, Zoques, que se comparte con Chiapas, y chontales, que son diferentes de los chontales de Tabasco. Bueno, con estas 8 culturas hemos logrado 2 encuentros. Fue contarnos nuestra propia experiencia. Lo perdimos un poco en su micro. Hermano Gaspar, si puede encenderlo porque no sé qué pasó, pero se apagó. Después del listado de pues las distintas comunidades indígenas de las 8 que participan en aquella región. Si puede volver a encender su micro. Le pedimos a nuestro productor revise la cuestión del micro de nuestro querido hermano misionero Gaspar Cabrera. Les comparto mientras el episcopado mexicano decidió salir al encuentro de esta región de Tehuantepec después de los sismos. Y tuve la oportunidad de hacer 5 o 6 viajes a aquella región impresionante de nuestro México. Lo escuchamos, hermano Gaspar, adelante. Si no me equivoco, de nueva cuenta se volvió a apagar su micro. Ahí está, ahí está. Así déjelo, así déjelo. Adelante, adelante. Sí, parece que ya. Bueno, ya, muy bien. Ojalá que me... Sí, entonces lo somos 8 culturas compartiendo territorio. Hemos logrado 2 encuentros. Ajá. Entonces, en estos 2 encuentros hemos podido compartir nuestra realidad primero, en primer lugar. Y en segundo lugar fue compartir nuestras propias historias. Esto nos ha dado un acercamiento, siento yo que muy fraternal y muy sororal entre hombres y mujeres de las 8 culturas y que nos ha ayudado a vernos con respeto unos a los otros, porque además los encuentros han sido con el mismo número de delegados, no por ser mayoría la cultura zapoteca, por ejemplo, participa más gente. Decidimos que 15 personas, 20, todos, y esto en el encuentro nos ayuda mucho a tener como igualdad de condiciones. Además, esto sí, en la cultura zapoteca del Istmo, hemos logrado tener 6 encuentros de teología zapoteca. Y entre una de ellas ha sido como la profundización, el descubrimiento de nuestra propia historia. Por eso he pedido la ayuda de mi sobrina aquí, Florencia Sofía, para que les modele un poquito lo que es el regional, pero no tanto como solo como sino como la enseñanza que nosotros hemos adquirido en estos encuentros. Es decir, algo que quizá no habíamos apreciado con mucha claridad es que las mujeres indígenas de nuestra silenciosamente en su trabajo, por ejemplo, en este trabajo de bordado, nos han enseñado, y esto es para la fiesta, que la belleza se encuentra en la unión de la diversidad. Cuando lo diverso forma un conjunto armónico, entonces hay belleza. Y eso para nosotros ha quedado marcado, es decir, aceptar a Dios como alguien que ama lo diverso es lo que nos ayuda a encontrarnos también como hermanos. Y entonces por eso seguimos haciendo este esfuerzo de acercarnos entre las 8 culturas, que les muestro aquí de una manera plástica con mi sobrina. Lo vemos en todas las culturas, no es exclusivo de las zapotecas de aquí del Istmo. También las chinantecas, las mazatecas, todas las mujeres bordan con mucha belleza sus trajes en diferentes colores y mostrando lo que es la belleza en la edad. Bueno, agradezco muchísimo a Florencia Sofía, su modelaje. Gracias a la sobrina. Ha sido más la espera que... Muchas gracias. Muy bellos trajes típicos. Y así es, lo hemos testimoniado.
esta búsqueda de la unidad en la diversidad Sí. es una de las cuestiones que caracteriza a esta región. Y Gracias, por hermano último, el Gaspar. tercer aspecto que les... Adelante. Sí, padre. Adelante, adelante. Bueno, el tercer aspecto es decir que nos ha ayudado mucho el consenso del EAPI, en el que hemos estado participando, en el que se ha consensado como pilares, como sostenes de la vida y del proyecto de los pueblos originarios o indígenas, son la asamblea, la autoridad propia, el sistema de cargos y servicios y la fiesta, la mayordomía. Son 5 aspectos, 5 principios que nos ayudan a mantenernos libres. Y eso aquí en la diócesis también se ha estado enseñando, digamos, compartiendo para que nuestros pueblos también puedan tener su vida, la vida que Dios ha regalado. Eso es lo que les comparto en este momento. Muchas gracias, hermano Gaspar. Recuerdo cuando asistimos también con el señor cardenal Alberto Suárez Inda a aquella región, cómo toda la liturgia también estaba acompañada con estos bellos vestuarios, bailes, la celebración. Nunca había visto procesiones de ofrendas tan bellas y todos estos arreglos que hacen impresionantes para el inicio de la procesión, también con distintas frutas y distintas herramientas, elementos naturales. Muchas gracias, hermano Gaspar. Felicidades por este trabajo en medio de la cultura allá en esta región del Istmo de Tehuantepec. Escuchamos finalmente al padre Alejandro Barajas. Lo escuchamos con atención. Buenas tardes a todos y bueno, gracias por este espacio para compartir cómo yo contemplo el pasado y lo miro con esperanza. Pienso concretamente en 3 partes. Primero, cuando yo llego a la dimensión hace 5 años, como el padre Fernando, me tocó ser testigo de un proceso de expansión y me siento muy agradecido con Dios por las personas y las oportunidades que se han abierto a lo largo de este tiempo. Cuando yo llego, en la dimensión de educación existía solamente, digamos, un departamento, el departamento de psicólogos, que ellos ya tenían un gran trabajo, una gran estructura dentro del seminario diocesano, y no solamente aquí, sino también al interior de la provincia, para acompañar con esta herramienta psicológica, con el apoyo de terapeutas, a los candidatos al sacerdocio. Yo me incorporo en ese momento donde está este proceso de crecimiento y de estructuración. Sin embargo, se agregan a la dimensión, por ejemplo, el tema de la pastoral educativa, perdón, de la pastoral universitaria, de la pastoral de la cultura, y así comienzo también yo a ir viendo nuevos escenarios. Puedo participar en esta red Juntos por Michoacán, que aglutina a las principales universidades del estado, y se comienza a hacer un trabajo con ellos de una manera muy valiosa y enriquecedora. Después también abrimos este departamento de docentes para acompañar de manera más concreta a los maestros de la arquidiócesis. Y como parte de este proceso de expansión el año pasado, bueno, este año educativo escolar pasado, pudimos dar por primera vez la presea Vasco de Quiroga, un reconocimiento de parte de la arquidiócesis a aquellos que trabajan en el ámbito educativo y que su legado verdaderamente trasciende más allá de sus planteles. Y bueno, en este proceso de expansión, cómo no también mirar con agradecimiento, con gratitud, que esta dimensión de educación y cultura tiene una sede que ha sido como un camino que se ha pensado en ciertas comisiones y dimensiones dentro de la curia. Y bueno, yo llego a esta preciosa parroquia de Nuestra Señora de Fátima, desde donde podemos también servir a todo el arzobispado en el tema educativo. Sería la primera parte, el tema de expansión. Segundo, pienso también en el don de la paz, así como reconocemos que la paz es un don. Creo que para nosotros como dimensión, verdaderamente el trabajo de la paz ha sido un don que lo podemos leer con gratitud que viene de parte de Dios. Previo al proceso electoral ya estábamos nosotros trabajando algún taller sobre ciudadanía
pero poco a poco las cosas nos fueron llevando a preparar unos talleres de paz y esta herramienta nos ha abierto puertas en todos lados. Desde un principio pensamos que estos talleres, aunque fueran de parte de la dimensión, tendrían que ser construidos desde una visión no confesional, sino laica, que nos permitiera, repito, entrar a más espacios, y creo que se ha logrado de una manera muy oportuna. En este proceso también, desde la dimensión de educación y cultura, participamos en este Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación, una iniciativa que tiene muchos actores y que de alguna forma, por este tema de los talleres de paz, pudimos entrar en la dinámica de echar las bases, y ahora seguimos adelante como un elemento activo de esta iniciativa que verdaderamente tiene mucho futuro. Dentro de este proceso, también llegamos incluso a la Secretaría de Educación en el Estado. Dentro de la Secretaría pudimos hacer una experiencia con los talleres, y previo a la pandemia logramos tener ya la puerta abierta para que esta herramienta concreta pudiera incluso llegar a la educación pública. Sin embargo, es cierto que la pandemia, yo también, como señala Padre Fernando, cerró algunos elementos, abrió otros. Parte de la merma, por así decirlo, fue que nosotros desde los talleres veíamos que no podíamos ser virtuales. Nos lo planteamos, lo discernimos, y era prácticamente rehacer todos los manuales. Y por eso, ahora que ya vamos volviendo un tanto a la presencial, también la herramienta va volviendo a poderse aplicar en diferentes lugares. Y en este tema del don de la paz, como dimensión de educación y cultura, logramos hacer una alianza con la parroquia y tuvimos la oportunidad de abrir un centro de escucha para atender a víctimas de la violencia, donde además lo enriquecimos con la consultoría para que los psicólogos que también trabajan en la dimensión pudieran atender a las personas. Esto como un segundo nivel. Y un tercer nivel, me gusta ver este proceso del pasado y descubrirnos que estamos en esta creativa providencia de Dios. Ciertamente la pandemia nos permitió tener una actitud más en salida, ir al encuentro, y se abrieron diferentes espacios que hasta la fecha pues no teníamos, y que nos han permitido compartir la riqueza y enriquecernos también con lo propio de cada persona o institución. Un espacio de colaboración que fue muy rico, que pudimos también participar, es este colectivo que se llamó Michoacán Humanitario, que sigue vigente después de todos estos meses de pandemia, porque vimos que la pandemia nos colocaba en diferentes desafíos o necesidades comunes, y queremos ver cómo como sociedad, como planteles educativos, como universidades, organismos, podíamos favorecer a resolver los problemas que teníamos. Y verdaderamente fue una riqueza muy preciosa durante todo este tipo de pandemia, caminar con más personas y tratar de sumar juntos. Eh, Otro elemento que podemos también rescatar de la pandemia, y que de alguna forma no estaban en el radar o no estaban en el plan de trabajo inicial, fue que logramos abrir un proyecto que llamamos Educación Solidaria, donde también, así como sociedad, pudimos establecer un camino de diálogo, de encuentro y de tratar de buscar soluciones juntos. También con el tema educativo pudimos caminar con diferentes instituciones, colegios, universidades, y precisamente este tema de la virtualidad nos permitió conectarnos independientemente de los diferentes puntos que abarca la arquidiócesis. Son más de 110, son 118 colegios que podemos tener relación, y de alguna forma ha sido una experiencia muy rica poder reunirnos, convocarnos y tratar de hacer una agenda en común. Podemos realizar un Via Crucis con diferentes escuelas. Durante el tiempo del confinamiento teníamos las celebraciones eucarísticas y la participación de alumnos universitarios de diferentes lugares. De alguna forma fue una experiencia que nos dilató mucho el alcance. Otro ejercicio que se abrió, que fue muy valioso, fue unas transmisiones que con los psicólogos pudimos armar, que titulamos No pierdan la paz, inspirados en este pasaje del Evangelio de Juan, cuando el Señor en la última cena les dice esto a sus discípulos. Y a través de estas conferencias, de estas charlas, pudimos ir acompañando a la comunidad y a las escuelas, instituciones, con estas herramientas
digitales, con esta transmisión concretamente para las personas según las necesidades que íbamos detectando. Y sin duda, todo esto ahora queda como desafío, cómo podemos permanecer en el bien alcanzado y que también podamos buscar nuevos caminos para seguir construyendo juntos. Gracias. Muchas gracias, Padre Alejandro. Sin duda alguna, esta primera ronda ha sido muy interesante. Nos ha abierto la posibilidad de ver la diversidad enorme de realidades, pero sobre todo de respuestas pastorales frente a los signos de los tiempos. Les propongo pasar a la segunda ronda. Les pido que seamos mucho más precisos con el tiempo, porque nos hemos alargado muchísimo en esta primera ronda, pero pues lo haremos, si les parece, cada intervención de 3 minutos. Y empezamos con usted, Padre Carlos Hernández. Veamos ahora el futuro. Veámoslo con estos ojos de la fe. Adelante. Bueno, Listo, Padre. Lo escuchamos perfectamente. Adelante. gracias, Padre. Se nos congela un poco su imagen y de nueva cuenta se volvió a poner el micrófono. Si puede activarlo, no lo escuchamos. ¿Tiene algún problema de señal? Me parece el Padre Carlos, se nos está cortando mucho su imagen. Espero que nos oigamos. Lo escuchamos, adelante. Ya volvió a poner el micro en apagado. Adelante, ahora sí. Esperemos tantito, ¿verdad? Así es, adelante. Ok. Comentaba que aquí hemos notado varios frutos interesantes, ¿no? Como una sociedad más participativa. Se nos vuelve a bloquear, Padre Carlos, el audio. Si puede apagar su video, quizá apagando su video ya se nos congeló su imagen. Hermano Gaspar, adelante, lo escuchamos. Bien, ¿se me está oyendo bien? Perfectamente, adelante. Hermanos, bueno. Sí. Creo que nosotros tenemos como desafío el acercar más a los pueblos, seguir en este trabajo de acercamiento a los pueblos que puede ayudar a una hermandad de pueblos que le den, pues, digamos que una característica más cristiana a nuestra región. Un segundo desafío que vemos es que nos han compartido otros educadores, la descolonización de nuestras mentes, de nuestras conciencias. En ese sentido, aquí en el Istmo hemos empezado a trabajar un poco la historia retomando las etapas de los pueblos indígenas y hemos tratado en todo lo posible de ir quitando el término prehispánico, porque eso inconscientemente centra en lo hispano, en la llegada de los españoles a nuestras culturas. Entonces, hemos logrado ya hacer unas etapas que ayudan a la gente incluso a valorar y ver la belleza del recorrido que hemos tenido como pueblos indígenas. Una primera etapa de caminantes, una segunda etapa de la domesticación del maíz y la creación de aldeas, una tercera etapa, así la civilización olmeca, una cuarta etapa que es la teotihuacana, una quinta etapa que es la tolteca, una sexta etapa que es la mexica, y de ahí sí, la entrada de los españoles, la colonia, y toda esta historia un poco dolorosa que sigue desde la época mexica. Pero hemos estado haciendo un esfuerzo con los mismos pueblos de decir, cuando encontremos una figura o una enseñanza que nos dejaron los antepasados, que no se diga perezosamente, es de la época prehispánica,
sino tratemos de ubicar bien, es de la época tolteca, o es de la época teotihuacana, o es de la época de caminantes, o de la época mexica, porque sobre todo la época olmeca, teotihuacana, tolteca y mexica nos permearon a todos los pueblos, nos dejaron algo, porque esas culturas, esas civilizaciones nos reunían en la antigüedad a todos los pueblos. Por eso quizá ha quedado en nuestro inconsciente la necesidad de aceptar lo diverso como belleza, ¿verdad? Entonces, ese es otro desafío. Y un tercer desafío que yo planteo es la defensa del territorio con la paz. Nuestros amenazados actualmente, y tenemos que entrar como parte de la pastoral no puede soslayar eso, apoyar la defensa del territorio para que exista paz entre nuestros pueblos. Eso es lo que nos desafía. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Lobo, hermano Gaspar. Es impresionante el trabajo que ha hecho usted con el obispo Lorna, con el obispo Oscar Campos, con actualmente el obispo Crispín Ojeda, y verdaderamente ahí lo felicitamos, esta pastoral de la cultura en Tehuantepec, que están separadas, pastoral educativa y pastoral de la cultura, y bueno, hemos podido trabajar con ambos de manera pues muy solidaria. Muchas gracias, hermano Gaspar. No sé si tenemos al padre, todavía no tenemos al padre Carlos. Padre Jesús Alejandro, lo escuchamos con la perspectiva de futuro desde la fe, por supuesto, en este diálogo sinodal. Adelante. Gracias, Padre. Pues como se llama el programa, ¿verdad? Es un momento de esperanza. Tiene que ser un momento de esperanza ante tanta oscuridad. Aquí, bueno, en la zona, como ya les compartía, por la situación tan peculiar que estamos viviendo, uno de los desafíos, pues, es poder llevar estos talleres de perdón y reconciliación. Estamos ahorita en ese proyecto para poder entrar a muchos espacios donde más se necesita, donde encontramos una sociedad cada vez más lastimada. También, como uno de los proyectos, uno de los desafíos, pues es ofrecer una formación humana, espiritual a los maestros. La iglesia tiene que ser una iglesia que acompañe ahora más que nunca a nuestros maestros. Yo alcanzo a distinguir una cultura de acoso, yo le llamo así, contra los maestros a través de las redes sociales. Yo, por ejemplo, veo que si un maestro promueve la vida, pues inmediatamente hasta lo castigan o le quitan la cátedra. Si un maestro promueve, pues el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues eso también es mal visto, ¿no? Entonces encontramos a veces un exceso también de tensión en los grupos de magisteriales. Afortunadamente, pues hemos podido ingresar al campo de la escuela pública. Teníamos aquí un gran apoyo en Guanajuato, el delegado regional Gabriel Espinosa, que desgraciadamente ahorita ya no está ahorita céfala la delegación, entonces esperemos tener un contacto con el delegado o el próximo delegado. También pues nos encontramos en la región, no hay no hay una presencia indígena, vamos. Hay distintos grupos que han llegado, sobre todo Mazaguas, pero nos encontramos con una cultura mestiza, que es el resultado, la fusión de las dos culturas, la cultura que llega de España y la cultura de nuestros antepasados. Aquí es una zona que todavía tiene muchas tradiciones que tenemos que rescatar, tradiciones que llenan de riqueza también a nuestras comunidades. Como desafío, bueno, pues es trabajar un poquito en el campo de la cultura, sobre todo de las tradiciones que se viven aquí en nuestra región del Bajío. Y finalmente, bueno, pues un desafío pues es empezar a retomar los encuentros presenciales.
Ahora más que nunca creo que hay una luz de esperanza con este tema de la vacunación. Creo que eso nos puede ayudar a tener ya eventos, la presencia un poquito más de personas. Claro, los medios, estas plataformas han sido fabulosas, pero también presentan una realidad, no todos tienen acceso. Eso lo vimos con los niños, en los jóvenes, incluso en estas zonas del país, que no tenían acceso, o sea, no hay esa facilidad del Internet. Son algunos desafíos que yo veo, sobre todo el trabajo de la reconciliación en esta zona tan lastimada por la violencia. Muchas gracias, Padre Jesús. Sin duda alguna, los desafíos se presentan, nos interpelan, y esta necesidad de una cultura del perdón, de la reconciliación, de la paz, de la restauración del tejido social. Muchas gracias, Padre Alejandro. Vamos a ver si tenemos suerte ahora con el Padre Carlos Hernández, a ver si ya se restablece mejor su comunicación. Lo escuchamos, Padre Alejandro. Carlos, paciencia en la vida. Paciencia, también necesitamos eso. Comentaba, ¿verdad?, que a lo largo de este periodo de tiempo en la pastoral educativa he podido constatar varios frutos, como una sociedad más participativa, una formación de redes más amplia, conciencias más preparadas, lugares de encuentro y de diálogo como son la Unión Social de Padres de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Federación, han sido verdaderos lugares de encuentro, de participación y de diálogo, y colegios más interesados en los procesos pastorales al interno de toda la tarea educativa. Pero sí veo algunos desafíos que habrá que afrontar con creatividad y con decisión. Yo pienso, enumero, en primer lugar, sembrar esperanza después de tantas noticias sobre pandemia, sobre situación de nuestros colegios, sobre la situación económica. La Iglesia necesita, y nosotros aquí en Querétaro, pues sembrar esperanza y buscar las maneras y los modos para hacerlo, ¿no? En segundo lugar, considero que una tarea muy importante y pendiente es la de repensar la antropología y cómo dar a conocer nuestra visión acerca del hombre. Nada más para poner un ejemplo, el día de hoy han aparecido en primeras planas dos noticias que pueden ayudarnos a ver cómo está esta tarea antropológica. La primera es la noticia de que el vicario general de la diócesis, que también es vocero de la diócesis, enfrenta una denuncia por supuestos discursos discriminatorios, ¿no? Y eso ha sido por explicar y dar a conocer, pues, nuestra visión acerca del hombre y acerca del matrimonio. Y la segunda noticia que aparece el día de hoy es que está el proceso para la legalización de los matrimonios igualitarios aquí en Querétaro. Solo falta su publicación. O sea, dos noticias que nos ayudan a ver cómo está, pues, latente allí, bueno, que latente, patente, ¿verdad? Una tarea sobre dar a conocer nuestra visión acerca del hombre, de la antropología. Coincido también en que hay que formar formadores, ya lo había dicho el libro Educar para una Nueva Sociedad. Es una tarea que sigue para nosotros presente. Han habido manifestaciones, marchas, pero considero que nos falta todavía formación. Cuarto, considero que aquí en Querétaro nos falta todavía más fortalecer y vincular algunas facultades que pueden dar un pensamiento fresco a la situación actual aquí de la diócesis. Estoy pensando en
del Instituto Juan Pablo II, que está hospedada allí en la Náhuac y que ofrece maestrías para atención a la familia. Estoy pensando en el CISAF, que tiene diplomados de antropología y también diplomados de filosofía. Estoy pensando en la UNIVA, que aquí en Querétaro pues tiene una facultad de teología. Cómo entre estas facultades, estas instituciones educativas, podríamos plantear algo fresco, algo nuevo para la sociedad queretana. Y bueno, hacia adentro considero, y a lo mejor será para la tercera ronda, que sí nos hace falta pues una iglesia más sinodal, pero lo dejamos para la tercera ronda. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Carlos. Es muy interesante escuchar al responsable de esta pastoral de la Ciudad de México, que cuenta con el número 1 en calidad de vida. Querétaro es la ciudad con mayor calidad de vida. Y tenemos también a Tehuantepec, que precisamente pues no es una de las zonas más desarrolladas. Entonces tenemos que entender la diversidad y los grandes desafíos. Por eso cada responsable diocesano en su diócesis, junto con su obispo, de abajo hacia arriba, pues tiene el grande desafío de escuchar los signos de los tiempos a través de la voz de Dios y discernir con mucho cuidado pues las realidades concretas. En mi chat personal de WhatsApp me están jalando las orejas, que por qué no hay mujeres. Y déjenme decirles que sí he invitado a 2 mujeres que por razones de agenda no han podido estar presentes en los 3 diálogos previos. Hemos tenido siempre una mujer. Hoy por razones de agenda no hemos podido tener la presencia de estas mujeres, pero estamos conscientes de este criterio. Muchas gracias, Padre Carlos. Efectivamente, concuerdo con usted. Ya lo decía, documento de Educar para una Nueva Sociedad en la parte 3. ¿Qué es educar? Y ¿a quién se educa? ¿Y quién educa? Que son seres humanos. Está esta respuesta y precisamente el Pacto Educativo Global nos llama a tener como prioridad número 1 tener la centralidad de la persona y esta pregunta fundamental. Padre Fernando, lo escuchamos con su perspectiva futuro. De los desafíos que plantea la realidad. La primero era para mí lo que miraba y hemos contemplado entre todos el equipo que tenemos. El primero era un poco homologar los materiales de educación, particularmente en las escuelas de educación básica, por un lado, ¿no? Y por otro lado, en la cuestión de la cultura, el grave dificultad de problemas de la ideología de género. De hecho, invité a Monseñor Mauricio, compañero mío y ahora obispo de Parral, Chihuahua. Él acaba de presentar un libro de la deconstrucción humana a la construcción de la humanidad. O sea, plantear a la antropología después de haberse desconstruida, un planteamiento interesante, ¿no? Esto para nosotros llegó al caso de que me mandaban decir: oye, padre, es que hay papás que vienen, incluso se lo presenté al padre Eduardo, decirle: papás que quieren que haga un baño donde puedan entrar, quien se dice en primaria, quien se dice que no comparte lo femenino, que no comparte lo masculino, que de entrar de hombre a mujer, que ocupan uno mixto para poder entrar, porque así es, ¿no? Y firmado por los padres. Y pues no, dijimos, no, por lo pronto le dije, lo vi, pues me dice: a ver, vamos a plantear esto, por lo pronto diles que no, que vamos a replantearnos esto y vamos a tratar de salir adelante. ¿No? Es un desafío grande. Ya el día de domingo hubo primer matrimonio igualitario, ya lo primero que se construyó, se realizó en Sonora,
No fue en la diócesis, fue en San Carlos, la diócesis de Obregón, pero ya, de hecho, ya está consumado, ¿no? También otro de los desafíos, indudablemente, que es la equidad, por un lado. Equidad en todos los sentidos, ¿no? Lo otro, la calidad de la educación que tengamos que dar y de cómo construir una cultura que nos inserte verdaderamente para poder el hecho fundamental que hemos perdido la propia sociedad se ha diluido y entonces hay que rehacer el tejido social, construir de nueva cuenta, ¿no? Y esa cultura solamente se da desde los barrios, desde la perspectiva de formar la misión, que es la que tenemos por fundamental nosotros, sectorizar cada una de las parroquias, construir ahí la misión, empezar la pequeña comunidad, crear los comités de barrio, construir todo un sentido de, otra vez, de recoger lo que tanto añorábamos antes, era esa vida pacífica, ¿no? Y no vernos como extraños, donde hemos levantado las paredes más altas, estamos encarcelados, pues, ¿no? Por la situación también que el gran desafío nuestro es que nuestro estado también es un estado muy violentos que hay, ¿no? Y muchos matanzas, ustedes han visto todo lo que ha salido ahí, ¿no? De hecho, la semana pasada estuvimos en ejercicios espirituales en San Ignacio Magdalena, que está en el puro centro ahí, y estuvo uno de los cardenales, el cardenal se me fue el nombre, Arismendi, y pues estaba la tiro, estábamos cubiertos por la policía, porque es un lugar ahí fuera, ahí donde la policía nos cuidó, porque ahí se hacen las balaceras ahí, ¿no? A mansalva, ¿no? Todo eso es importante. Y la necesidad de innovación e integración. Este nuevo paradigma que viene, que ya está puesto para nosotros en la educación y en la cultura, tenemos que encontrarle la claridad primeramente para saber de qué se trata. Cuando teníamos todas las respuestas, según esto creíamos, ahora no encontramos ahorita un hilo conductor para poder siquiera visualizar con claridad la propia cultura, por dónde camina y por dónde, para hacer desde ahí de construir la vida del ser humano, ¿no? Y la importancia entonces también de los contenidos de los libros de texto. A lo mejor tengamos que hacer con los padres de familia, pues un contenido donde sea posible de enseñarle la antropología, o sea, una visión antropológica clara, ¿no? Y esto tenemos que realizarlo con urgencia, pues, ¿no? Enseñarles a ellos, esa escuela para padres tiene que cuajar ya, ¿no? Quedar bien constituida en ello. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Padre Fernando. Recuerdo muy bien que allá en Hermosillo tenían un grupo con estos talleres de educación para padres de familia. Tuvimos una sesión muy interesante, pues con un grupo por ahí de 20, 24 personas para implantarlo. También el Padre Jorge, su antecesor, hizo ese esfuerzo que lo aplaudimos. Estamos de acuerdo, Padre Fernando, tenemos desafíos muy fuertes frente a una sociedad plural, pero que sí, ciertamente cae en un problema de relativismo. Este relativismo que a veces se convierte en un gran tirano. Muchas gracias, Padre Fernando. Escuchamos al Padre Alejandro Barajas con atención. Gracias, Padre. En esta ahora parte de mirar el futuro con esperanza, con fe, igualmente pienso en tres ideas, tres palabras que pueden aglutinar los desafíos o las tareas que están sobre la mesa y que me gustaría poder pues avanzar en ellas, poder ayudar desde ellas. Primero, retomar. Creo que en este
paulatino regreso a clases, en esta reapertura de muchas actividades, aún sabiendo que necesitamos seguirnos cuidando las medidas sanitarias, retomar precisamente los talleres de paz, llevarlos, seguir adelante con su implementación en las parroquias, en los colegios, y con la esperanza que también podamos retomar este ejercicio dentro de la Secretaría de Educación Pública. Retomar un trabajo de reingeniería que ya veníamos trabajando al interno de la dimensión de educación. Se fueron abriendo nuevos frentes, sumando más personas, y veíamos necesario poder incorporar un mayor protagonismo de los laicos en ciertas áreas o departamentos. Y por eso creo que hay que seguir adelante con eso. Espero que podamos avanzar. Vamos a tener una asamblea de parte de la Dimensión de Educación en este mes de noviembre próximo. Ojalá que podamos ir adelante a este proyecto. También retomar el tema de la formación y del acompañamiento. Antes de la pandemia, y usted, Padre Eduardo, hace 15 días apenas acaba de estar en este diplomado de antropología que se está dando al interno de la Dimensión, a los psicólogos, a los terapeutas, en este convenio que también se hizo con la Universidad Pontificia. Creo que es muy esperanzador ya poder retomar este tema del diplomado y también retomar el acompañamiento dentro del seminario. Ahora se ha abierto un nuevo espacio para el servicio con una congregación religiosa que nos exige incluso mayor compromiso por la demanda que va a implicar esto. Sin embargo, creo que podemos seguir adelante. La segunda palabra que pienso es apertura. Ya se venía trabajando esto de alguna forma, pero creo que, si no me equivoco, el padre Carlos nos decía, una realidad que creo que necesitamos seguirla cultivando es cómo trabajar la sinodalidad dentro de la iglesia. Y pienso que ahora, en estos escenarios que se han abierto con colegios, con directores, seguir abriendo camino de colaboración con las comisiones, con las dimensiones de la misma arquidiócesis. Cómo podemos sumar como iglesia en diferentes frentes que tenemos en común, ¿no? Y de alguna forma se ha logrado hacer camino. Sin embargo, deseo que pudiéramos avanzar más en este tema. Y también de apertura con la sociedad, particularmente hoy, o precisamente hoy, en la reunión con directores, se hablaba de la importancia de que la escuela salga, que la escuela también se involucre con lo que está alrededor, que no se quede encerrada en sus cuatro paredes. Y dentro de este ejercicio veíamos lo oportuno de trabajar, de apoyar en estas agendas que se crearon de una forma como tratando de sumar actores y poder apoyar a que los candidatos en su momento pudieran tener ya una agenda común. Y bueno, ahora sigue acompañar este proceso de implementación tanto a nivel estado como a nivel, por ejemplo, municipio, aunque hay otros municipios que también hicieron este ejercicio. Y hoy estamos en esta labor de poder sumar la voz de los colegios de la educación católica también en estos escenarios para que puedan ser protagonistas también hacia afuera de las instituciones, de sus colegios. Y la última palabra es acompañar. Hay algunas puertas que se han abierto. Creo que necesitamos de alguna forma ir adelante en este ejercicio. Se abrió un proyecto de unas clases de regularización en diferentes parroquias de la arquidiócesis. Se capacitaron voluntarios y ahora necesitamos empujar esta agenda en las parroquias. También hace poco más de un mes, parte del equipo de la Dimensión de Educación pudo ir a Aguililla, este municipio que hemos escuchado que ha sido tan golpeado por la violencia, y se pudieron dar ahí con el apoyo de la parroquia los talleres de Construyamos Juntos una Cultura de Paz. Ahora el trabajo es seguir adelante en el acompañamiento para que también quienes recibieron los talleres puedan volverse ellos mismos reproductores de esta herramienta. Y bueno, serían como las tres palabras que yo veo hoy como un camino de esperanza y que ojalá con el apoyo del mismo equipo que tenemos podamos llevarlo adelante. Gracias, Padre. muchas gracias, Padre Alejandro. Sin duda alguna, también la Arquidiócesis de Morelia tiene desafíos en torno a la cuestión social, a la cuestión de una necesidad de una cultura de paz, de restauración del tejido social junto con
sus 4 diócesis hermanas que conforman esta provincia. Si les parece bien, hagamos un ejercicio para nuestras conclusiones, medio minuto, 1 minuto, cada uno de manera muy puntual, así como el deseo de cómo retomar el diálogo sinodal, cómo retomar esta propuesta en el modo de hacer experiencia de la fe del Papa Francisco, que tiene pues una historia muy larga dentro de nuestra historia. Mientras ustedes configuran sus conclusiones, yo me voy a permitir leer todos los comentarios que tenemos. Tenemos muchos y a continuación se los presento. Héctor René Fierros Noriega nos saluda. Marisela Cruz Ruiz también nos saluda y nos manifiesta su entusiasmo por este diálogo por la esperanza. Magda Rodríguez Espada nos saluda desde Puerto Rico. Agradecemos que nos sigan desde allá. Gregorio García también nos muestra sus saludos por esta transmisión. Marisol Cruz agradece y señala también pues su alegría por esta transmisión. Guadalupe Patricia Ochoa nos saluda. Esther Gamis, Irma López también nos saluda. Marisol Cruz Virgen dice: muchos saludos y bendiciones, Padre Jesús Alejandro, qué gusto verlo. Alberta Coyotl nos saluda. Carlos Bonilla dice: por supuesto, educar para una nueva sociedad, y pues ahí hace gestos con estos dibujitos de aplausos. Catalina López Padilla nos saluda. Lula Vieira también nos saluda y manifiesta su gratitud por esta transmisión. Carlos Bonilla dice: es necesario arrancar y cerrar con la celebración de la Eucaristía. Yo me imagino que se está refiriendo a los cursos escolares. Margarita Basilio también nos saluda. Olga Llerenas nos saluda. María Eugenia Lozano López también. Francisco Alberto Girón Zárate también nos saluda. Joana del Campo también nos saluda. Rosa María Morales Hernández dice: qué bueno que han hecho esto, y ojalá también esto se pusiera en primer plano y no solo pues lo mal que está la situación. De hecho, ya están pidiendo en las escuelas por parte del IFE hacer encuestas a los niños, y entre las preguntas viene que digan qué sexo son y si son de otro. Esto sí está muy mal. Yo creo que se refiere al Instituto Nacional Electoral. Agradecemos mucho su comentario. Efectivamente, ahí tenemos un grande desafío con relación a esta cuestión de la ideología de género. Por supuesto, la equidad, pues la promovemos, es necesaria. Sin embargo, la ideología de género tiene algunos aspectos que, pues, bajo una incorrecta interpretación, pues nos enfatizan más los aspectos culturales que los propios de la naturaleza. Fabiola Ampudia nos manda saludos. José de Jesús Gutiérrez nos dice: bendiciones y felicitaciones a los participantes. Mac Rodríguez Martínez dice: saludos desde la diócesis de Tula. Magda, gracias Magda. José de Jesús Gutiérrez nos dice: desde Salina Cruz, Oaxaca. Esto es parte allá de la diócesis de Tehuantepec. Muchas gracias, José de Jesús Gutiérrez, y nos felicita. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a pasar a pues nuestras conclusiones. Padre Carlos Hernández, lo escuchamos. Medio minuto, un minuto. Gracias, Padre Corral, ¿verdad? Mira, yo veo el futuro con mucha esperanza, con optimismo, y yo estoy viendo que la iglesia se va moviendo, que efectivamente somos más comunión, somos más sinodales. Yo deseo que podamos poco a poco superar esquemas pastorales y tal vez organizacionales
aquellos que diseccionaban y difuminaban cualquier iniciativa, y que cada día entendamos más lo que significa una dimensión de una pastoral, no una sección, una dimensión. Pero creo que allí vamos, poco a poquito, ¿verdad? Hay quien dice mover el elefante, pero la iglesia es fuerte también como elefante, y también los elefantes de repente corren. Entonces yo creo y deseo que por allí vamos, aprendiendo lo que significa sinodalidad también. Y yo creo que el libro Educar para una nueva sociedad ha dado ya las pautas, porque habla de corresponsabilidad, de diálogo entre gobierno, maestros, padres de familia, iglesia, etcétera. Ya estaban allí las pautas, pues, para la sinodalidad. Y yo creo también que lo que hacemos juntos es más grande, que lo que hacemos escuchando al otro es más pertinente, y que lo que hacemos confiando en los demás también es más asertivo. Gracias, Padre Eduardo. Muchas gracias, Padre Carlos. Efectivamente, desde el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Ha habido un giro muy significativo de esta iglesia en salida, de esta iglesia que quiere ser Lumen Gentium, que quiere estar en una dinámica de servicio al ser humano. Nunca olvidaremos esa frase: el camino, la persona es el camino de la iglesia. Muchas gracias, Padre Carlos. Saludos a Querétaro. Hermano Gaspar, lo escuchamos, hermano Lobo. Se me cayó el hermano Lobo. Esperemos recuperarlo pronto. Padre Jesús Alejandro, escuchamos sus conclusiones. Adelante. Pues agradecerte, Padre Lalo, todo este esfuerzo que se ha hecho durante este periodo de pandemia, donde pues has tenido la oportunidad de compartirnos distintas experiencias. Todas las personas que han compartido, ahorita te decían que es un panel donde hay ahorita puros hombres. Yo creo que a lo largo de estas temporadas pues ha habido también la presencia de mujeres y así es, muchas. La creatividad, sí, de muchas. Los que nos hemos reunido cada año, ¿verdad? Yo recuerdo en Veracruz, luego en la Casa Lago, pues había una gran participación de religiosas, mujeres, y es una participación muy, muy viva, ¿verdad? De las que integran también esta dimensión, tenemos gente muy, muy creativa y que ha sido muy solidaria. Agradecerte pues todo este esfuerzo y pues también una invitación, Padre. Yo creo que no sé si ya podemos retomar nuestras reuniones presenciales. Para mí ha sido una gran riqueza, sí, lo virtual, pero lo presencial, ¿verdad? El estar conviviendo, participando, escuchando las distintas vivencias. México pues es todo un panorama muy amplio, ¿verdad? O sea, si vas al sur, si vas al norte, aquí en el centro, pues son realidades, y el escuchar las vivencias y el compartir de los distintos, pues quienes trabajan en este campo de la educación es una riqueza. Ojalá, ¿verdad?, que ya pronto volvamos a reunirnos y a estar de manera presencial, y agradecer todo este esfuerzo de la Conferencia del Episcopado, y en especial a ti, Padre, por ese esfuerzo que haces de todos los días, ¿verdad? De viajar. Yo a veces te veo aquí en Irapuato y luego en León, y mañana me voy a México, y mañana, o sea, pues habla de un compromiso. Gracias por todo y esperemos seguir adelante. Muchas gracias, Padre Jesús Alejandro. Tomamos nota. Ahora reconozco que ya hay mejores condiciones para estas reuniones presenciales. Quizá las empezamos a hacer regionalmente de acuerdo a lo que nos van permitiendo cada vez esta realidad compleja. Estaremos ahí en diálogo. Muchas gracias, Padre Jesús Alejandro. Continuamos con el hermano Gaspar, ya lo tenemos para sus conclusiones. Hermano Lobo, lo escuchamos. Sí, Padre, muchas gracias. Me sacó la falla de internet, pero ya estamos aquí. Bueno, para concluir, yo planteo que la Iglesia, en su catolicidad,
y en este esfuerzo de caminar juntos en sinodalidad, será completa y totalmente católica, incluyendo a todas las culturas. Y me refiero en esta ocasión a las culturas originarias de México y de América Latina. Si no, algo falta a la catolicidad ahí. Por eso, para este esfuerzo de sinodalidad, creo que habrá que poner mucha atención también a la sabiduría de los pueblos originarios y vernos más como hermanos y esperarnos incluso en el camino para poder caminar juntos. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, Padre muchas Eduardo. gracias. Mi hermano, es un gusto tenerlo. Está muy bien representada esa zona tan compleja, tan difícil, tan particular, tan rica. Cada vez que yo voy a aquellas regiones, yo digo, aquí hay abundancia de todo. Hay unas hojas de unos árboles de este tamaño, ¿verdad? Y la vegetación, y en fin, el camino inclusive cerrado por toda la vegetación que hay. Le agradezco mucho, hermano Gaspar, toda su participación. Pues le reconocemos este servicio enorme que hizo a la Pastoral de la Cultura por varios años. Y bueno, ahora su obispo le pide que esté en esta dimensión, que ya está dentro de la Comisión de Pastoral Social. Seguimos en comunicación, por supuesto, y estamos a la orden. Muchas gracias, hermano Gaspar. Padre Fernando, lo escuchamos padre, con gusto, sus gracias. conclusiones. Yo creo que una de las cosas importantes, y lo hiciste muy bien, al principio comentábamos cómo éramos de diferentes zonas los que estábamos hoy platicando y vimos las diferentes realidades. Quiere decir que es un espacio de principio pragmático, ya cercano, de sinodalidad, y que las propuestas y las visiones pues amplían la manera de reflexionar, de mirar y de contemplar la propia realidad, pero sobre todo una escucha cercana, y saber que todos los esfuerzos que se hacen de diferentes espacios, lugares y formas dan ese sentido, ese rostro maravilloso de una iglesia que tiene esa multiculturalidad, o sea, marcada por una fe fundamental que es la persona de Jesucristo, vivida y experimentada en cada circunstancia en que uno vive y la rodea, ¿no? Y cómo se tiene que adaptar, inculturar la fe desde esa perspectiva propia de cada uno de nuestras propias diócesis y comunidades. Y las mismas diócesis, las parroquias, pues vivimos de maneras diferentes, ¿no? O sea, vivimos de formas, nuestros contextos son distintos, y en cada uno de ellos intentamos escucharnos, y en eso estará la posibilidad de que podamos salir adelante como iglesia, de crecer, de madurar, de expresarnos verdaderamente, y sobre todo ser fieles a Jesús, que fundamentalmente nos llama y nos invita a mirar y contemplar nuestro mundo y a las personas, y poder olvidarnos un poco del adoctrinamiento, y más sobre buscar hacer reflexionar al ser humano, ¿no? Y sobre todo, pues, buscar un pleno desarrollo humano en su dimensión social, en su propia humanidad, la humanidad cristiana, y la amistad social que presentaba en Fratelli Tutti al final es fundamental para nosotros encontrar el camino. Y creo que estos espacios dan oportunidad y te abren y te animan a seguir adelante. A ti te agradezco la invitación, y a cada uno de los compañeros que presentaron sus perspectivas, son de gran luz para nosotros, y muchas gracias. Muchas gracias, Padre Fernando, por estar representando ese norte tan complejo, ese norte que a veces mira mucho más hacia una cultura anglosajona, ese norte pragmático, ese norte pues que a veces lo veo un poco así ahogado en la tecnocracia, pero al mismo tiempo ahí se ven los pasos de la gracia, los pasos de la generosidad,
yo no dejo de reconocer en esas zonas también cómo la reflexión de manera curiosa va fluyendo de manera muy, muy interesante. No me sorprende que usted hable de la amistad social, esta cuestión tan necesaria. No podemos movernos solamente por lo que dice la técnica, los procesos, los sistemas, la operación, el funcionamiento. Muchas gracias, Padre Fernando, mucho ánimo con ese encargo, porque le acaban de dar no solamente la dimensión, sino también la comisión de pastoral profética. Sabemos que lo hará muy bien. Muchos saludos, por favor, al señor Ruy. Padre Alejandro Barajas, lo escuchamos con atención. Gracias, Padre. Primero, como un deseo, es que podamos continuar lo que se ha logrado hasta ahora y hacer camino para que las escuelas de educación básica puedan también participar en cierto espacio que con las universidades se ha alcanzado y lograr ahí una articulación entre ambos mundos, digamos. También ese deseo de continuar este proyecto de educación solidaria para que juntos podamos soñar y pensar la educación que queremos ofrecer desde los planteles educativos. Como un anhelo, porque sé que está, digamos, en la atmósfera, en el ambiente, es no solamente hablar de sinodalidad, sino verdaderamente ser sinodalidad. De alguna forma que esto toque tanto el corazón personal como el corazón de la comunidad y cómo llevar hacia esa conversión de nuestras mentes, de nuestro corazón, y que desde ahí podamos hacer un servicio a la iglesia, con hospitalidad y con diálogo. Y por último, sabiendo que en este mundo de lo posible, pues estar al pendiente para no perder lo esencial. ¿Dónde no perder lo esencial? Pues la persona, como tanto se ha mencionado, que no pierda y no perdamos de vista el valor de la persona. Segundo, que no se pierda el reino, que dentro de los pliegues de las actividades el reino siga siendo como la gran referencia y apuesta. Y por último, pues no perder lo esencial, que también es uno mismo, sabiendo que hay tantos frentes, que hay tantas posibilidades, tanto trabajo que puede haber, que sepamos también cultivar este cuidado también de cada uno para poder seguir sirviendo con alegría y con generosidad. Sería todo, Padre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Padre Alejandro. A mí me gusta mucho esta cuestión de la regularización. Es decir, cómo la iglesia de Morelia ha salido a organizar grupos para salir al encuentro de tantos niños. No solamente nos preocupan, como muy bien señalaba, si no me equivoco, el hermano Lobo, los niños que han salido del sistema, sino de cómo está la calidad educativa de los niños que se han quedado. Y bueno, siempre ayudar con la lectura, con la escritura, con las operaciones básicas, fundamentales, matemáticas, con algunos aspectos pues torales de la educación, siempre le ayuda a los niños a caminar. Celebro ese esfuerzo y por supuesto todos los demás, pero me detengo en ese. Qué importante es que la iglesia hoy recupere su rostro de madre y maestra. No podemos evangelizar sin educar, no podemos educar sin evangelizar. Van de la mano. Pues agradecemos mucho a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Padre Carlos. Gracias, al contrario. Hermano Gaspar, un gusto saludarlo. Hasta el cálido Tehuantepec, no sé a cuántos grados estén, pero le mandamos un abrazo. Se puso otra vez. Muchas gracias, hermano Gaspar. Gracias a la sobrina que también participó. Muchas gracias, Padre Jesús Alejandro. Gracias, Padre Lalo, la invitación. Gracias a todos. Un gusto, Padre Fernando. Un abrazo hasta el norte. Igualmente, un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Padre Alejandro. Gracias desde Morelia. Un abrazo. Igualmente, Padre, a todos también gracias por su compartir y este momento. Gracias. Agradecemos muchísimo a la Universidad Vasco de Quiroga que nos apoya con la cuestión técnica de estas transmisiones, así como a la UNIVA, a la Universidad del Valle de Atemajac, a su señor rector, al presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, también presidente de ODUCAL.
De nueva cuenta, nuestra felicitación al señor Enrique Díaz Díaz por sus 44 años de servicio sacerdotal y, por supuesto, por toda esta labor que se ha realizado gracias a él, a su apoyo, a su impulso con estos diálogos por la esperanza. Les pedimos nos ayuden a difundirlo, a difundir el contenido de este importante diálogo que nos permite ver la riqueza, la diversidad, pero sobre todo cómo siempre el Espíritu actúa en medio de sus discípulos misioneros. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes con un diálogo por la esperanza más. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Muy buenas.